En nuestra clase o sesión 481 de la lectura guiada de la Biblia, nos encontramos con el libro de la sabiduría, el último libro del Antiguo Testamento según la Biblia de nuestro pueblo, de Luis Alonso Shekel. Bien, capítulos 9, 10, 11 y 12 para este día. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Trinidad augusta, un solo Dios en tres divinas personas. Infunde en nosotros la gracia que necesitamos para continuar esta maravillosa experiencia de la aventura de la lectura de la Biblia. Amén. Capítulo 9. Dios de los padres, Señor de misericordia, que todo lo creaste con tu palabra y con tu sabiduría formaste al hombre, para que dominara todas tus criaturas, gobernara el mundo con justicia y santidad y administrara justicia rectamente. Dame la sabiduría que reina junto a ti, no me excluyas de entre tus siervos, porque soy siervo tuyo, hijo de tu sierva, hombre débil y de existencia breve, incapaz de entender el derecho y la ley. Por perfecto que sea un hombre, si le falta tu sabiduría no valdrá nada. Tú me has elegido como rey de tu pueblo y jefe de tus hijos e hijas. Me encargaste construirte un templo en tu monte santo y un altar en la ciudad de tu morada. Copia del santuario que fundaste al principio, contigo está la sabiduría que conoce tus obras. A tu lado está cuando hiciste el mundo. Ella sabe lo que a ti te agrada, lo que responde a tus mandamientos. Envíala desde el cielo sagrado, mándala desde tu trono glorioso, para que esté a mi lado y trabaje conmigo, enseñándome lo que te agrada. Ella que todo lo sabe y lo comprende, me guiará prudentemente en mis empresas y me custodiará con su gloria. Así aceptarás mis obras, juzgaré a tu pueblo con justicia y seré digno del trono de mi Padre, porque ¿qué hombre conoce los planes de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Los pensamientos de los mortales son mezquinos y nuestros razonamientos son inseguros. Porque el cuerpo mortal es un peso para el alma y la tienda terrestre abruma la mente que reflexiona. A duras penas adivinamos lo que hay en la tierra y con trabajo encontramos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá rastrear las cosas del cielo? ¿Quién conocerá tu designio si tú no le das la sabiduría, enviando tu Santo Espíritu desde el cielo? Solo así fueron rectos los caminos de los que están sobre la tierra. Así los hombres aprendieron lo que te agrada y la sabiduría los salvó. Capítulo 10. Ella fue quien protegió el primer formado Padre del mundo, único creado, y lo liberó de su pecado, y le dio el poder de dominarlo todo. Se apartó de ella el criminal lleno de ira, y su furia fratricida le agarró la ruina. Por su culpa vino el diluvio a la tierra, y otra vez la salvó la sabiduría, guiando al justo en un simple tablón. Cuando los pueblos unidos en la maldad fueron confundidos, ella se fijó en el justo, y lo preservó irreprochablemente ante Dios, manteniéndolo entero sin ablandarse ante su Hijo. Cuando la aniquilación de los impíos, ella puso a salvo al justo, escapado del fuego llovido sobre los 5 ciudades. Testimonio de aquella maldad aún está el desierto humeante, los árboles frutales de cosechas prematuras, y la estatua de sal que se levanta, monumento a un alma que no creyó. Por haberse apartado de la sabiduría, tuvieron la desgracia de no conocer el bien, y además dejaron a la historia un recuerdo de su insensatez, para que su mal paso no quedara oculto. La sabiduría, en cambio, sacó de apuros a sus servidores. Al justo que escapaba de la ira de su hermano, lo condujo por sendas llamas. Le mostró el reino de Dios y le dio a conocer las cosas santas. Dio éxito a sus tareas e hizo fecundos sus trabajos. Lo protegió contra la codicia de los explotadores y lo enriqueció. Lo defendió de sus enemigos y lo puso a salvo de sus ataques. Le dio la victoria en la dura batalla. Para que supieran Ya me perdí por bostezar, para que supiera que la piedad es más fuerte que nada.
No abandonó al justo vendido, sino que lo libró del pecado, bajó con él al calabozo y no lo dejó en la prisión, hasta entregarle el cetro real y poder sobre sus opresores. Demostró la falsedad de sus calumniadores y le concedió gloria eterna. Al pueblo santo, a la raza irreprochable, lo libró de la nación opresora, entró en el alma del servidor de Dios, que hizo frente a reyes temibles con sus prodigios y señales. Dio a los santos la recompensa de sus trabajos y lo condujo por un camino maravilloso. Fue para ellos sombra durante el día y resplandor de astros por la noche. Los hizo atravesar el mar rojo y los guió a través de aguas caudalosas, sumergió a sus enemigos y luego los sacó a flote de lo profundo del abismo. Por eso justo despojaron a los impíos. Y cantaron: Señor, un himno a tu santo nombre, celebrando a coro tu brazo victorioso, porque la sabiduría abrió la boca de los mudos y saltó la lengua de los niños. Capítulo 11. Coronó con el éxito sus obras por medio de un santo profeta. Atravesaron un desierto inhóspito, acamparon en terrenos intransitados, hicieron frente a ejércitos hostiles y rechazaron a sus adversarios. Tuvo sed y te invocaron. Una roca áspera les dio agua y les sanó la sed una piedra dura con la que sus enemigos eran castigados. Ellos en el apuro eran favorecidos, a cambio del caudal permanente de un río enturbiado por la mezcla de sangre y agua. Castigo del decreto infanticida. Les diste sin esperarlo agua abundante para que aprendieran por la sed pasada cómo habías castigado a sus adversarios. En efecto, cuando sufrían una prueba, aunque corregidos con misericordia, comprendían los tormentos de los impíos, al ser juzgados con ira, porque a los tuyos los probaste como padre que reprende, pero a los otros como rey inexorable. Los examinaste y condenaste, ausentes y presentes se consumían por igual. Un doble pesar se apoderó de ellos y gemían recordando el pasado. Cuando comprendieron que sus propios castigos eran un bien para los otros, reconocieron allí al Señor, al que antes expusieron y luego rechazaron burlándose de él. Al final de los sucesos lo admiraron al sufrir una sed distinta de aquella sed de los justos. Su mentalidad insensata y depravada los extravió, hasta el punto de rendir culto a los reptiles sin razón y viles alimañas. Y tú te vengaste enviando contra ellos un sinfín de animales sin razón, para que aprendieran que en el pecado está el castigo. Bien que podía tu mano omnipotente, que de materia sin forma había creado el mundo, soltar contra ellos osos o manadas o bravos leones, o especies nuevas de animales recién creados ferocísimos, que lanzasen resoplidos llameantes o despidiesen una humareda pestilente, o cuyos ojos echasen chispas terribles. Bestias que no solo podían aniquilarlos con su poder maléfico, sino que podían exterminarlos con su aspecto terrorífico. Aun sin esto, ellos podían haber caído de un solo soplo, perseguidos por la justicia, barridos por tu soplo poderoso. Pero tú todo lo tenías predispuesto con peso, número y medida. Desplegaste todo tu poder, está siempre a tu alcance. ¿Quién puede resistir la fuerza de tu brazo? Porque el mundo entero es ante ti como grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Pero te compadeces de todos porque todo lo puedes. Cierra los ojos a los pecados de los pobres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo subsistirían las cosas si tú no lo hubieses querido? ¿Cómo conservarían su existencia si tú no las hubieses llamado? Pero a todos perdonas porque son tuyos, Señor, amigo de la vida. Todos llevan tu soplo incorruptible. Por eso corriges poco a poco los que caen, les recuerdas su pecado y los reprendes para que se conviertan y crean en ti, Señor. A los antiguos pobladores de tu santa tierra los aborreciste con sus odiosas prácticas, ritos, sacrílegos y actos de magia, crueles sacrificios de criaturas y banquetes canibalescos de vísceras y sangre humana. A ellos que practicaban tales ritos, padres asesinos de vidas indefensas, decidiste eliminarlos por medio de nuestros padres para que tu tierra predilecta acogiera la digna colonia de los hijos de Dios. Pero aún a esos, como padres que eran, los perdonaste y les enviaste como avanzada de tu ejército, avispas para exterminarlos poco a poco. Bien que podías haber entregado a los impíos en manos de los justos, en batalla campal, o haberlos aniquilado de una vez, por medio de fieras terribles.
o con una severa orden de mando, pero castigándolos poco a poco. Les diste ocasión de arrepentirse, sabiendo que eran malos por naturaleza, perversos de nacimiento y que su manera de ser no cambiaría nunca. Eran raza maldita desde su origen y no les perdonaste los delitos porque tuvieras miedo a nadie. ¿Por qué? ¿Quién puede decirte qué has hecho? ¿Quién protestará contra tu sentencia? ¿Quién te denunciará por el exterminio de las naciones que tú has creado? ¿Quién se levantará contra ti para defender a los injustos? Además, fuera de ti no hay otro Dios. Cuidado de todos para que puedas mostrar que no juzgas injustamente. No hay rey ni soberano que pueda desafiarte por haberlos castigado. Eres justo, gobiernas el universo con justicia y juzgas indigno de tu poder. Condena a quien no merece castigo, porque tu poder es el principio de la justicia, y el ser dueño de todo te hace perdonarlos a todos. Ante el que no cree en la perfección de tu poder, despliegas tu fuerza, y confundes la imprudencia de aquellos que la conocen. Pero tú, dueño de tu fuerza, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha indulgencia. Hacer uso de tu poder está a tu alcance cuando quieres. Actuando así enseñaste a tu pueblo que el hombre justo debe ser humano y infundiste a tus hijos la esperanza, porque dejas arrepentirse a los que pecan. Si a los enemigos de tus hijos reos de muerte los castigaste con tanto miramiento e indulgencia, dándoles tiempo y ocasión de arrepentirse de sus culpas, con cuánta mayor consideración juzgarás a tus hijos, a cuyos padres prometiste favores con juramentos y alianza. A nosotros nos instruyes azotando 1000 veces a nuestros enemigos, para que nosotros a la hora de juzgar pensemos en tu benevolencia, y cuando nos toque ser juzgados esperemos misericordia. A los necios que vivieron una vida depravada los torturaste con sus propios ídolos. Se extraviaron muy lejos por el camino del error, teniendo por ídolos a los animales más viles y repugnantes, dejándose engañar como niños sin inteligencia. Por eso, como a niños que no razonan, les enviaste un castigo que los puso en ridículo. Los que no escarmentaron con semejante corrección tendrían que sufrir un juicio digno de Dios, a ser castigados por aquellos mismos a los que tenían por dioses y los habían hecho sufrir e irritarse. Abrieron los ojos y reconocieron como Dios verdadero al que antes no habían querido conocer. Por eso les sobrevino el peor de los castigos. Palabra de Dios. Bueno, vamos a las notas de pie de página, capítulo 9, versículos 1 a 18. Envíala desde el cielo. Las palabras del capítulo 9 recuerdan la oración de Salomón cuando Dios se le aparece en sueños para que le pida lo que desee. Primera de Reyes 3, 5, 9, segunda de Crónicas 1, 8, 10. El rey invoca la sabiduría. Versículos 4, 10 y 17 que requiere especialmente para su oficio de administrador de la justicia. Versículos 3, 5, 9, 12 y 18. Pues ella es la verdadera transmisora de la voluntad divina. Por eso tenemos la sensación de que esto ya lo leímos, cierto, ya lo habíamos leído en Primera de Reyes y en Crónicas. Capítulo 10, versículo 1 al 21, la sabiduría salvó al justo. En este apartado se da comienzo a una serie de ilustraciones acerca del pasado de Israel a la luz de la sabiduría. Se trata de una historia sagrada embellecida con detalles imaginarios y tradiciones populares para mostrar cómo la sabiduría, que aquí toma el papel de Dios, ha salvado o castigado a los seres humanos a lo largo de la historia. Adán rehabilitado del pecado, Caín cuyos descendientes según una tradición provocaron el diluvio, Noé, Abraham, la destrucción de Sodoma y las 5 ciudades de la llanura, Jacob, José vendido por sus hermanos y la salida de Egipto. Capítulo 11, versículos 1 al capítulo 12, versículo 27, juicios históricos. 2 veces encontramos este título en el libro de la sabiduría. Ambos recogen tradiciones de la Biblia, principalmente en Éxodo, y la actualizan apoyados en otras tradiciones judías o del ambiente filosófico que les rodea. En todo momento se transmite el mismo mensaje. Lo que sirvió de castigo a los malvados fue salvación para los justos. Capítulo 11, versículos 1 al 14. Juicio del agua. A continuación, como ya aparecía en el apartado anterior, se sigue el método narrativo del Midrash, comentario de la Biblia, seleccionando algunos detalles y actualizando las razones que motivaron a ello. Se explica cómo los israelitas se benefician de las cosas que castigan a los egipcios para fundamentar la confianza en Dios.
el agua infectada del Nilo que castiga a los egipcios, Éxodo 7, 17 al 24, y por el decreto infanticida, Éxodo 1, 16 y 22, es agua de salvación, roca del desierto para Israel, Éxodo 17, 5 al 7, Números 20, 8 al 11, a quien a su vez le sirve de prueba y explicación de la sed, Deuteronomio 8, 2 al 5. Al mismo tiempo se ignoran las murmuraciones del pueblo y se idealiza su comportamiento como en Salmo 107, versículo 6. Capítulo 11, versículo 15 al capítulo 12, versículo 1. Juicio de los animales. ¿Por qué no castiga Dios a los malvados? Esta es la pregunta central que aquí encontramos. Se ofrece como respuesta al misterio de la creación, Génesis 1, 2. Todas las cosas existen porque Dios quiere y reserva con misericordia prolongación del poder creador divino. Un final para cada una de ellas. Génesis 9, 6, Jueces 1, 6 siguiente, 1 Samuel 15, 23, Proverbios 5, 22. Como ejemplo, continuando el desarrollo del apartado anterior, expone cómo los egipcios sufrieron el castigo de las plagas de animales. Éxodo 8, 10. Porque habían pecado adorándolos. En Egipto recibían cultos serpientes, cocodrilos, lagartos y sapos. Capítulo 12, versículos 2 al 21. Los cananeos. De nuevo tenemos una explicación de los acontecimientos del pasado. El pecado de los cananeos. Éxodo 23, 28, Deuteronomio 7, 11 y 20, 18, 9 al 12, 20, 18 al 20. La lógica seguida es idéntica a la del apartado anterior. El ejemplo resalta la misericordia de Dios en el castigo de los pecados para dar lugar al arrepentimiento. Capítulo 12, versículos 22 al 27, juicio de burla. Aquí llegamos a la conclusión de lo tratado anteriormente, el sentido que tiene para los fieles el castigo de los malvados, versículo 22, y el juicio divino sobre estos cuando han de reconocer a Dios verdadero, versículos 23 al 27. Se alude nuevamente a los falsos dioses o ídolos, Deuteronomio 7, 26, 27, 15. Y cómo el castigo está en relación con el pecado cometido. Bien, que continuamos con la gracia de Dios. Que estén muy bien.